Hace más de 40 años, un grupo de islas frías, remotas y escasamente pobladas se convirtió en el centro de uno de los conflictos más intensos, breves y dolorosos del siglo XX. Este conflicto es nada más ni nada menos que la Guerra de las Malvinas. Argentina y Reino Unido se enfrentaron durante 74 días en una guerra relámpago que dejó muerte, heridas abiertas y un debate que de hecho todavía no termina. Las Islas Malvinas, o Falkland Island para los británicos, están ubicadas en el Océano Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros de la costa argentina, frente a la Patagonia. Desde 1833 están bajo control británico, pero Argentina sostiene que forman parte legítima de su territorio. Y si las vemos en el mapa, la verdad no les podemos discutir mucho a los argentinos. En 1965, la ONU reconoció oficialmente la existencia de una disputa sobre la soberanía de las islas y pidió a ambos países resolverla pacíficamente, porque es lo que hace la ONU. Pórtense bien, pórtense bien. No hizo nada, nomás les dijo resuélvanlo pacíficamente. Y entonces llegó 1982. Argentina vivía una dictadura militar y el país sufría una crisis económica y social. El presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, junto al almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lamidoso, buscaban una causa que unificara al pueblo. En vez de resolver los problemas de fondo, en vez de resolver temas como el desempleo, como la inestabilidad social, en vez de resolver temas como la economía y en general la gestión del país, dijeron no. Mejor hay que buscar un enemigo en común para que Argentina se una en una sola voz y todos jalemos para donde mismo, pero sin atacar realmente los problemas de fondo. Y así, en secreto, nació la Operación Rosario. En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en Puerto Stanley, también conocido como Puerto Argentino, y en las Islas Malvinas como tal. Y el operativo fue rápido, efectivo y con mínima resistencia. El gobernador británico Rex Hunt se rindió, dijo, bueno, son más que nosotros, ni para qué le buscamos, y Argentina izó su bandera en las islas por primera vez en 149 años. La noticia recorrió todo el país. Las plazas se llenaron de euforia y Galtieri, desde la Casa Rosada, lanzó una frase que quedaría para la historia. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y quiero que pongamos atención nada más un poquito a esta frase, que es una frase dentro de un marco de victoria, pero no la siento tampoco tan amenazante. No es así como que si vienen por ellas se van a morir, pero no, es más bien vamos a presentar batalla, lo cual nos dice que Galtieri de todos modos estaba consciente del poderío al que se estaban enfrentando. Y el tema es que sí, vinieron en contra de los pronósticos argentinos. Realmente las fuerzas británicas sí contraatacaron, pues quien estaba a cargo del poder en la Gran Bretaña en esos tiempos fue nada más y nada menos que Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro. Maggie Thatcher ordenó el despliegue inmediato de una flota de guerra directo a las Malvinas. Más de 100 barcos, 28,000 soldados profesionales y el poderío aéreo y naval de una de las potencias más grandes del mundo se arrancó para las Malvinas. El Reino Unido empieza así con la Operación Corporate, decidida a recuperar las islas. Es así que el 2 de mayo, el submarino británico HMS Conqueror torpedea el ARA General Belgrano, fuera de la zona de exclusión declarada. Ojo con eso, este es un tema aún un poco tenso porque cuando el submarino ataca a este barco argentino, ya se había delimitado una especie de zona de guerra y este buque es hundido por ese submarino, es fuera de esa zona. Entonces así como que, oye, pues no estábamos en el área permitida, pero de todos modos los británicos a través de Margaret Thatcher dicen, ¿sabes qué? Es que de todos modos representaba una amenaza contra nuestro submarino y por eso lo hundimos, así que se tomó como un movimiento legítimo a la fecha. Al perder el Belgrano, Argentina pierde a 323 marinos. Fue el mayor número de muertos en un solo ataque durante toda la guerra. Y de ahí fue todo cuesta abajo. Y ese fue el punto sin retorno. Pese a estar en una desventaja tecnológica,
Los aviadores argentinos, mis respetos para los aviadores argentinos, ofrecieron una resistencia verdaderamente heroica. Sí, no tenían los Sea Harriers que tenían los británicos, pero con sus aviones bastante más antiguos lograron verdaderamente contrarrestar a las fuerzas británicas. Vaya, que estos aviones tampoco es que fueran como que la Segunda Guerra Mundial, sí eran, vamos a decir, modernos, pero no se comparaban con la tecnología que traía el Sea Harrier, por ejemplo. Aún así, estos aviadores argentinos se las ingeniaron para hacer verdadera muestra de gambeta y volar a una distancia, a una altura muy baja, para no ser detectados por los radares de los buques británicos, permitiéndoles esto atacar desde muy cerca y muy fuerte a estos navíos ingleses. Y ahí tienes a la Fuerza Aérea Argentina volando rasante sobre el mar, esquivando los radares y usando misiles Exocet, pegándole donde más les dolía a las fuerzas navales británicas. De hecho, lograron hundir buques como el HMS Sheffield, el Atlantic Conveyor y el Coventry. Victorias muy importantes, no solo para la moral, sino también estratégicamente para las fuerzas argentinas. El 8 de junio, en Bahía Agradable, aviones argentinos atacaron el convoy británico y murieron 56 soldados. Fue el día más trágico para Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. El 21 de mayo, los británicos desembarcaron después en San Carlos y a partir de ahí se fueron librando feroces combates en Goose Green, en Monte Longdon, en Two Sisters, en Tumbledown, Wireless Ridge y varios otros lugares. El tema es que los británicos, estas fuerzas británicas, eran ahora sí que un equipo preparado y equipado para el combate, mientras que los soldados argentinos, en su mayoría eran jóvenes entre 18 y 19 años, que no tenían el equipo adecuado y que fueron conscritos. Básicamente fueron obligados, fueron puestos ahí para enfrentarse contra una de las naciones más poderosas del mundo, 1-1. Los soldados argentinos tenían que pelear en situaciones bien desfavorecedoras. No tenían entrenamiento suficiente, no tenían alimento suficiente y no tenían abrigo suficiente. Aunque las autoridades argentinas se jactaban de que iban a llegar hasta más gordos a sus casas porque lo están alimentando súper bien. Cosa que después fue probado como una completamente. Esto fue un error estratégico para Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina sí llegó originalmente a las Malvinas con un equipo bastante más experimentado, pero retira a estas fuerzas y deja a este ejército muy poco experimentado. Aunque pelearon con coraje, pocos recursos y muy valientemente, al final del día, el 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las islas argentino, firmó la rendición. La guerra en este punto había terminado. En total murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Después de la guerra, más de 400 excombatientes argentinos y británicos también decidieron acabar con su vida debido a los efectos psicológicos que les trajo este conflicto. Ustedes dirán, bueno, pero es que había bien poquito por qué pelearse, las islas eran pequeñas, no había gran variedad de recursos. De hecho, algún navegante dijo que estaba lleno de patos y gansos y que qué bueno, y eso era lo que más había. Sin embargo, aunque este conflicto se puede ver como pequeño, tuvo verdaderas implicaciones políticas reales que sentimos hasta el momento. De hecho, este fracaso estratégico de la dictadura fue lo que provocó a grandes rasgos su caída, y de hecho también fue lo que permitió que Margaret Thatcher se reeligiera y que siguiera en el poder británico cuando no era necesariamente querida por todos durante su primer periodo. Al recuperar las Islas Malvinas, ella se gana esta aceptación, genera este nuevo sentimiento británico de supremacía que venía herido desde hace ya algunos años, y eso la consolida como gobernante varios años más. Pero la herida ciertamente aún no cierra. Vaya que Argentina y la Gran Bretaña se llevan bien, pero cada vez que surge esta conversación es como la pelea de los terrenos en Navidad. Se vuelve a poner el aire tenso, se vuelve a poner en duda muchas cosas. Ahora, ciertamente la batalla está un poquito dispareja, no tanto en números. El ejército o la naval argentina
la Fuerza Aérea estaban en condiciones muy peleables, tenían equipamiento también moderno, a lo mejor no tanto como los británicos, pero no estaban desamparados para nada. Y aunque ciertamente podemos decir que perdió esta guerra, muchos historiadores coinciden en que aunque Reino Unido tenía la ventaja militar, hubo muchos errores estratégicos por parte de Argentina, que si se hubieran puesto un poquito más vivos, otro gallo nos hubiera cantado. Y de hecho, hay algunos incluso que se atreven a decir, y no me refiero a historiadores nada más, sino a actores dentro del conflicto, hay algunos que aseguran que realmente el tiro estuvo muy parejo y que de hecho, ya con los buques hundidos, con las fuerzas perdidas del lado británico, se estaba convirtiendo en una guerra muy cara. Vaya, que si hubieran aguantado un poco más los argentinos, que si hubieran tomado un poquito más, decisiones un poquito más estratégicas, se hubiera vuelto un conflicto muy caro y Gran Bretaña hubiera tenido que retirarse al conflicto, dándole esto la victoria a los argentinos. Pues después de todo, la idea no era nada más llegar y papear a Gran Bretaña y sacarlos de las islas. No, era más bien tener poder militar en sitio para de esta manera tener algo con que negociar. Y estuvieron a nada de lograrlo, según algunos historiadores. Dentro de los errores estratégicos que se consideran por parte del lado argentino, fue el primero y uno de los más importantes es que no se amplió la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Así hubieran podido llegar más aviones argentinos, mayor variedad, mayor volumen, y este impacto ya muy bueno de la Fuerza Aérea Argentina pudo haber sido de mayor importancia. Pudieron haber tenido más aviones volando, más oleadas de contraataques. Realmente pudo haber cambiado el rumbo de la guerra de una manera muy, muy, muy importante. Solo se contaban con 5 misiles Exocet. Hubieran comprado otros 5 y y la balanza pudo haber cambiado. También se retiran las tropas de élite y se quedan los conscriptos, estos jóvenes mal armados. De hecho, incluso existe actualmente una controversia de si el portaaviones Invincible fue de hecho alcanzado por un ataque argentino por ahí del 30 de mayo. Los británicos dicen que no. De hecho, los británicos dicen, no, ¿sabes qué? Le pegaron a otro barco, se parecía mucho, que sí formaba parte de la patrulla del Invincible, pero no fue el Invincible. Pero los argentinos aseguran que sí, que como no, les pegamos el Invencible. Vaya que no lo hundieron, pero sí le pegamos, ¿no? De hecho, si les hubieran tirado el portaaviones, otra cosa estaríamos hablando ahorita. Si quieren conocer más acerca del conflicto, pueden ver películas como Los Iluminados del Fuego, El Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, que titulazo, y la serie Combatientes, que retratan el conflicto desde la perspectiva un poquito más humana y sobre todo con el punto de vista argentino. Más de 4 décadas después, las Islas Malvinas siguen siendo Falkland y siguen siendo británicas en términos legales. Pero solo basta ver el mapa. Mate, las Malvinas son argentinas. ¿Pero qué opinan ustedes al respecto? ¿Están más del lado argentino? ¿Están más del lado británico? ¿A quién pertenecen según ustedes las Malvinas? ¿Qué es lo que hubiera ganado verdaderamente a Argentina? Porque hay algunos autores que dicen que pues igual no iban como que a ganar mucho, más que unas piedras y algunos gansos. Piensan que se debió haber peleado más duro, menos dura. Díganmelo en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, dale like al video, compártanlo con sus compas, denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos uno nuevo. Sin más por el momento, yo fui Robert para Regando la Historia, sigan regando el búho, gente, bye.